Bueno. Una pregunta te hago antes que entren los demás. Las declinaciones cumplen siempre las mismas funciones en todos los idiomas, ¿no es cierto? O sea, el acusativo En general sí. siempre va a ser... Ah, ok. En general sí, pero no en todos los idiomas hay la misma cantidad de casos. No, sí, eso claro, pero siempre Ah, es la misma función. Ok, sí, sí, buenísimo. sí. Quiero decir, hay lenguas, algunas de las lenguas escandinavas tienen 11 casos, 12 casos. En ruso creo que también hay, por lo 8. menos en algunas variedades, 8, bueno, sí, sí, sí. Así que Sí, es no es complicado. uniforme. En el alemán creo que son 4 casos. Sí, se usan Este, 3. claro, así que Hay uno bueno, que quedó... eso es variable, ¿no? Eso es Ok, variable. En latín, fijos, digamos, existen 6 casos fijos, y hay eventualmente un séptimo caso, que es el caso locativo, usado en muy pocas palabras, con muy, muy poquitas palabras. Es un caso que se indica que se usa para indicar en un lugar o en un tiempo, a pesar de que se llama locativo. Pero claro, hay otros casos. ¿Qué quiere decir? En una lengua como el griego, donde hay un caso menos que el latín, la sintaxis es mucho más complicada que en latín, porque ese caso que falta, que es el sexto, el ablativo, se tiene que repartir entre el genitivo y el dativo, que son el cuarto y el quinto. Entonces, mientras que una palabra en genitivo en latín solo puede ser una cosa, y muy raramente una segunda, y nada más. Una palabra en genitivo en griego puede ser 9, 10 cosas distintas. Y mientras que una palabra en dativo en latín puede ser también 4 cosas, en griego un dativo puede ser 8, 9, ¿no? Lo claro. cual dificulta porque tenés que pensar más variantes cada vez que te encontrás una palabra. En fin, el griego igual tiene una Sí, cosa muy buena a favor, que no tiene el latín, y es que hay artículos, por lo menos. Eso, claro. Y es como que también lo podemos pensar como que por eso también el castellano es tan complejo, ¿no? La gramática nuestra y le cuesta tanto a los otros idiomas porque al no tener declinaciones se complica en lugar de hacérsela más fácil, ¿no? bueno, claro, no estoy seguro de Ah, si sí, eso claro. es así, ¿eh? No estoy tan seguro. Eh, yo recuerdo muchos estudiantes iniciándose en Latín 1 que me preguntaban, pero profesor, los nenes que aprendían a hablar, ¿cómo se daban cuenta de que tenían que poner la palabra en acusativo si era objeto directo? Pero es que no se aprendía así. Es tu lengua materna, la aprendés de manera natural. Quiero decir, los hablantes de ruso, que hablan ruso y son analfabetos, igual usan bien los casos, porque lo aprendieron de sus viejos, lo aprendieron en la vida, ¿no? Este, es otra cuestión. Nosotros lo tenemos que aprender de esta manera, un poco brava, porque implica un aprendizaje gramatical que uno en muchas lenguas modernas cree no necesitar, ¿no? Yo, en mi opinión, creo que cuando uno estudia cualquier lengua, aún una lengua más o menos considerada fácil como el inglés, está bueno aprender un poco de gramática, ayuda mucho para mí. Pero bueno, yo soy un señor grande ya y por ahí estoy un poco anticuado, ¿eh? Bueno, Eh, somos del mismo bando entonces. Estamos grandes los dos entonces. bueno, bueno, bueno. Eh, Somos varios los grandes, ¿eh? ¿Somos varios? Bueno, de Nos anotamos todo. acuerdo, de acuerdo. Pero ustedes pueden ser grandes, pero no tienen por qué ser anticuados, ¿eh? Yo no digo eso, lo digo de mí, solo lo digo de mí. Bueno, entonces, el verbo laudo terminado en O,
la O en rojo, que indica primera persona del singular, única forma para que termine un verbo en presente, excepto sum y algunos otros verbos que se comportan como sum, que en la primera persona terminan en M. Esta ya es una terminación más regularizada en latín, quiere decir, estos verbos son más nuevos en la lengua que el verbo sum. En general, cuando en una lengua hay algo muy irregular morfológicamente, cuenten como irregulares los verbos que significan ser, estar, y los pronombres personales. Son las palabras más irregulares siempre en todas las lenguas. Es decir, no hay una lógica de cómo debería ser ese verbo o ese pronombre. Tiene formas insólitas, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque son las palabras más antiguas de la lengua y curiosamente son las que los hablantes menos se animan a transformar. Y por lo tanto son las formas más conservadoras, y quiere decir las más antiguas, porque no se han ido modificando y no han ido formando sistema con el resto de las palabras que surgen en una lengua. Bueno, vamos a completar en las oraciones que nos quedan, vamos a ver algunas hoy, y para no cansarlos, después vamos a hacer otra cosita en el último Zoom, y lo terminaremos la clase próxima, y viendo todas las oraciones que nos faltan, que son poquitas, 7 u 8, vamos a completar estos dos cuadros. Es decir, todas las formas del presente de un verbo de la primera conjugación y todas las formas de los 3 primeros casos de un sustantivo de la segunda declinación. La oración que viene dice solamente quo próperas. Quo próperas. Bueno, aquí tengo un verbo en segunda persona que es próperas. ¿Y cómo sé que está en segunda persona? Y porque termina en S. Ya vimos que con sum pasaba lo mismo. La segunda persona de sum era es, terminaba en S. Así que, ¿cómo voy a buscar este verbo en el diccionario? Y como própero, como buscaríamos laudo, digamos, ¿no? Voy a encontrarlo, va a decir própero, uno, intransitivo, es decir, no lleva objeto directo, y el significado es apresurarse. Puedo ir a mi cuadrito de verbos y completar entonces la segunda persona del verbo laudo, que ¿cómo será? Y laudas. Laudas. La S es lo que indica segunda singular. La otra palabra que acompaña a próperas la encuentro tal cual en el diccionario. Es la palabra quo. Vean que no debo leer ahí quo, por favor. Es quo, porque el grupo QU es un grupo consonántico. La U esa, aunque la escribamos como vocal, no es una vocal. La vocal es la O, la única vocal de la palabra. Por lo tanto, el único acento posible va a caer sobre la O. ¿Recuerdan la famosa película? Acá, acá, y ahí la tenía. Quo vadis, ahí está. Y acá que decían. Bueno, la traducción de toda la oración sería, ¿a dónde te apresuras? ¿Mm? ¿A dónde te apresuras? Quo vadis. Quo vadis. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. La oración 13 dice,
Etiam rogitas sceleste. Bueno, noten la coma detrás de rogitas. Noten cómo leo yo. Etiam rogitas sceleste. Claramente rogitas es el verbo de la oración. En cuanto a etiam, si lo busco en el diccionario, lo encuentro así. Me dice que etiam es un adverbio. Un adverbio que yo podría traducir como además, encima, incluso, ¿eh? Y todavía, ¿no? Todavía, claro. Todavía Y con todavía. este significado que en español es ambiguo, porque todavía en español significa dos cosas distintas. Una cosa es, todavía te quejas, y otra cosa es, todavía no llegué. En el segundo caso es un complemento de tiempo. En el primero podría ser de cantidad, podría ser de afirmación. ¿Eh? Bueno, digamos, la gran novedad de la oración no está en este predicadito chiquitito que es etiam rogitas, sino en la palabra sceleste. Y en la función, concretamente, que cumple la palabra sceleste. Esa palabra es una interpelación. Una interpelación. Entre pausas. Voy a traducir enseguida, ya traduzco, pero es necesario que les explique qué es eso de la interpelación en español. El verbo rogito, preguntar. Scelestus quiere decir malvado, es un adjetivo. Scelestus, scelesta, scelestum. ¿Yo cómo sé que eso es una interpelación? Y porque termina en E. Si voy a mi cuadro de amicus, el vocativo singular termina en E. Ahí ya podemos decir en latín, amigo? Claro, ameo, sí, totalmente. ¿A mí qué? A mí que ya le tenés, le estás diciendo, sí, totalmente. Bueno, el vocativo cumple una única función, y por lo tanto es el caso que menos se usa de todos, ¿no? La función de interpelar, la función de la interpelación. Normalmente a esto las gramáticas lo llaman de otra manera. Lo llaman invocación o directamente vocativo, pero vocativo es una palabra que designa la morfología, no designa la sintaxis. E invocación me parece un poquitito exagerado para esto. ¿Por qué? Y porque cuando yo le digo a mi hija, nena, poné la mesa, ese nena no implica una invocación. Una invocación es que si yo soy creyente, voy a un templo e invoco a Dios, invoco a mi Dios, no sé, ¿no? Dios mío, o Alá, o lo que fuere. Bueno, eso sería una invocación, pero si yo le digo a mi hija, nena, no sé qué, o alguno de ustedes me dice, profe, no entendí tal cosa, ese profe no es una invocación, es un poco exagerado, ¿no? Interpelación sería la mejor palabra. Así que eso es esqueleste, una interpelación, y eso me va a llevar bueno, faltaba el etiam, perdón, incluso, además, encima, me va a llevar a esta traducción
todavía preguntas, o encima preguntas, o incluso preguntas, me falta la interpelación, perdón, malvado. ¿Y celeste ahí? ¿No podría ser un adverbio y decir criminalmente? Y todavía preguntas, criminalmente. Bueno, lo del adverbio lo vamos a ver dentro de 5 o 6 oraciones, quizás ya no hoy. Efectivamente hay adverbios de modo equivalentes a adverbios terminados en mente en español, que también terminan en e en latín. La forma celeste, fuera de esta oración, podría ser, como dice Matías, cualquiera de esas dos cosas. O el vocativo del adjetivo celestus, que es lo que es acá, o un adverbio de modo. Yo Pero, traduje así, todavía preguntas, criminalmente. claro, pero la clave, Matías, para que no sea eso, es la pausa. ¿Por qué? Porque las interpelaciones siempre van entre pausas. Los adverbios en latín casi nunca entre pausas. Muy raro que en algún texto un adverbio aparezca entre pausas. Quiero recordarles que las pausas no estaban en los manuscritos originales antiguos. Esto es muy importante decirlo. En la antigüedad no había signos de puntuación. Había lo que se llama una escritura continua, y se escribían todas las palabras en lo que nosotros hoy llamaríamos mayúsculas, en principio. Luego no, luego se pasó a otro tipo de escritura, que es lo que sería la escritura, con el tiempo sería la escritura minúscula, pero en realidad era la cursiva. Y todas las palabras pegadas una a la otra, es decir, sin separación entre palabras. Quiere decir que recién empezó a existir una preocupación, quiero decir, en la Baja Edad Media hubo copistas y luego autores que descubrieron que estaba bueno separar las palabras de alguna manera. En algunos códices, entre cada palabra y cada palabra hay un punto a la altura de la mitad del renglón. A la altura, digo de la mitad del renglón porque no hay renglones escritos, evidentemente, pero no en el piso del renglón, no sobre el renglón, sino en la mitad del renglón. Y luego sí se empezaron a desarrollar puntos, comas, modos de marcar la exclamación o la pregunta, ¿no? Pero recién eso se desarrolla del todo cuando nace la imprenta. Cuando nace la imprenta y es necesario editar un texto griego o latino en papel, digamos, con una imprenta, bueno, ahí se requiere del auxilio de los filólogos clásicos para que lean el texto y para que lo separen en palabras y le vayan agregando los signos de puntuación, de exclamación, de interrogación, los puntos aparte, es decir, cuando empezaba un nuevo párrafo y cuando no, todo eso, todo eso. Eso es bien tardío, quiero decir. O sea que, Matías, si nosotros tuviésemos un manuscrito de la Unularia de Plauto, de la Comedia de la Ollita de Plauto, que es de lo que se trata, tendríamos esto. Y alguien en el decurso de la historia decidió que ahí decía, que ahí no decía criminalmente, Exactamente. que decía Alguien, final. algún filólogo, decidió que ahí evidentemente había una coma y que aquí evidentemente había esto, un signo de pregunta. Claro, funciona así el asunto. Obviamente que si yo me quiero dedicar a un texto en particular y lo quiero leer profundamente y comparo ediciones, hay colecciones
en distintas editoriales de distintos países, con textos de autores clásicos, yo puedo encontrar por lo menos 5 grandes ediciones en el mundo de textos de autores clásicos. Hablo de Occidente, que es lo que conozco. La verdad es que no tengo idea de las colecciones de autores clásicos que pueda haber en la Europa del Este, en Asia, en África o en Japón, qué sé yo. No lo sé, no lo sé. Pero hay una colección importantísima, quizá la más importante del mundo, de textos clásicos editados por Oxford, por la Universidad de Oxford. Hay otras editadas en Alemania por la editorial Teubner. Hay otra editadas en Francia por Le Belles Lettres. Hay otra importante colección en Italia, y en Italia más de una hay, y hay una en catalana también, que no recuerdo ahora la editorial. Bueno, entonces, si yo miro el mismo texto en Oxford, en Teubner, en Le Belles Lettres, las 3 más famosas de las editoriales de textos clásicos, es muy probable que encuentre distintos signos de puntuación, y no solo eso, es muy probable que en partes del texto encuentre palabras distintas. ¿Y esto por qué? Bueno, porque salvo muy poquitas obras, casi todas las obras antiguas se conservan de manera fragmentaria en distintos manuscritos. Entonces, hay un manuscrito que está en el Vaticano, otro en una biblioteca rusa, otro en un convento en el medio de la República Checa, otro en Oxford y otro en Italia, ¿no? El tipo que va a editar ese texto ve los manuscritos. Ahora es más fácil, digamos, viajar, no hablemos de la pandemia, pero digo, te subís a EasyJet en Europa y por 10 euros vas de un país a otro, ¿no? Pero digo, piensen ustedes el laburo que era en el siglo XVI, si un tipo que quería editar un texto que tuviera 5, 6, 7, 8 manuscritos distintos, ubicados en diferentes sitios de Europa, ¿no? Implicaba ir y comparar cada manuscrito con los otros. ¿Para qué? Para elegir la mejor lectura, para elegir la lectura más, más lógica, por decir así, la mejor, la que el filólogo considerara la mejor. Entonces, en una edición crítica de un texto antiguo, lo que uno puede encontrar es no solamente el texto, sino abajo un aparato crítico con las variantes en los otros manuscritos de las palabras que el tipo eligió. El tipo o la tipa, ¿no? Por supuesto. Históricamente ese trabajo siempre lo hicieron hombres hasta el siglo XX. Recién en el siglo XX hubo mujeres incorporadas al mundo de la filología antigua. Así que bueno, es bien complejo el asunto. Quiero decir que no merece la pena que discutamos por este esqueleste con Matías. Lo que yo le digo es que de la edición de donde yo lo tomé, y por cómo sigue la obra, hay 2 personas discutiendo, y uno considera que el otro es un malvado, y lo llama malvado. Bueno, para mí esa es la mejor lectura. Ahora, si yo pensase que ese esqueleste es un adverbio de modo, simplemente no pondría la coma en mi lectura. Simplemente haría eso. Vayamos a algunos ejemplos de interpelación en español, porque hay una cosa que no quiero dejar de explicar. Vean este primer ejemplo. Mamá, ¿traigo la comida?, le pregunta el hijo, ¿no? Bueno, fíjense que el sujeto de traigo es una primera persona, es yo, es un yo.
No hay posibilidades de creer que mamá sea ese mismo yo. ¿Está claro? Bien. Con esto quiero decir que no hay ninguna posibilidad de confundir a mamá, a la palabra mamá, con el sujeto de la oración. Pero vean esto. Mamá, ¿traes la comida? Acá la cosa se puede complicar si no explico lo que voy a explicar ahora. Que es lo siguiente. El sujeto de traes es la S final de traes y representa a un vos, a un tú, a un pronombre de segunda persona. Yo lo podría agregar, para que lo vean. ¿Traes vos la comida? Y ese vos sería el sujeto. Y mamá sigue estando en la oración. Así que, claro que en la realidad, mamá y vos son la misma persona. Pero en las funciones sintácticas, vos es el sujeto y mamá es la interpelación. Quiere decir que dos, en este caso es una persona, pero dos objetos del mundo real podrían estar referidos en un enunciado lingüístico. Bueno, si es un enunciado es lingüístico, claro. En un enunciado con dos funciones sintácticas diferentes. Sujeto e interpelación. La palabra mamá, por otro lado, no podría ser el sujeto de traes por dos razones. Primero, porque traes está en segunda persona y la única posible el único posible sujeto de un verbo en segunda persona es el pronombre de segunda persona. Y en segundo lugar, por esta coma. Jamás un sujeto puede estar separado de un predicado verbal por una coma. Eso es un error garrafal de escritura. Bueno, mucha gente no lo tiene tan claro, ¿no? O sea, yo puedo encontrar alguien que escriba nosotros, coma, pensamos lo contrario. Esta oración está mal. Está mal porque esa coma no corresponde, no va, no puede separar el sujeto del predicado. Ahora, el que escribió, nosotros, coma, pensamos lo contrario. ¿Por qué puso coma ahí? Puso coma porque quiso que entendiera el lector que ahí va una pausa, ¿no? Nosotros pensamos lo contrario. Pero no, papu, si yo quiero decir eso, nosotros pensamos lo contrario, lo que va ahí es puntos suspensivos, no coma. La coma no se usa jamás para una pausa de sentido. No es para eso la coma. No se usa para eso. Bueno, voy a un caso donde no hay ninguna interpelación, pero me aparece la misma palabra, el mismo sujeto de la realidad, aludido dos veces, expresado dos veces, presentado dos veces en un enunciado con funciones distintas. Si alguien me dice, alguien, ¿quién se va a bañar? Oh, yo no me baño porque no sé qué. Bueno, podría haber sido mi hija esa que me dijera, no me baño. Yo le contesto, yo me baño. Fíjense que yo, ¿quién es? Oscar Conde. ¿Quién es? Oscar Conde. O sea, la misma persona de la realidad puede ser en una misma oración dos cosas sintácticamente distintas. El sujeto, yo, y el objeto directo, me. Ahí no hay ningún problema. ¿Por qué habría un problema en mamá traes
vos la comida. Mamá y vos son la misma persona en la realidad, pero en la función sintáctica, mamá es interpelación y vos es sujeto. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, me dicen que queda, me dice el cartel acá, no es que me dicen por cucaracha, me salió un cartel que quedan 9 minutos y medio más o menos. Así que vamos a ver solo una oración más. Y cuando se corten, les voy a pedir este favor, que se busquen, yo había pedido que lo imprimieran si fuera posible, pero bueno, si no lo imprimen, búsquense este apunte que yo mandé en PDF. Un apunte que se llama así, términos y locuciones latinas usuales. Eso, términos y locuciones latinas usuales. No lo abran en PDF, es mejor que lo impriman, si pueden, que lo tengan impreso, o si no, bueno, yo lo voy a mostrar acá en pantalla, pero la idea es que al lado de cada palabra ustedes escriban algo, porque lo que vamos a hacer es traducir estos términos y locuciones latinos usuales y explicarlos un poco, de dónde vienen, con qué tienen que ver, etcétera, etcétera. En algún caso para ustedes será una cosa fácil y obvia, y en otros casos por ahí les voy a contar algún cuentito un poco más interesante. Bueno, vuelvo a mi anterior página compartida, al archivo pizarra. Dice, Deus ipse animum ministrat. Bueno, ministrat es el verbo de la oración. Verbo que yo voy a ir a buscar al diccionario como, bueno, acá me estoy adelantando, esperad. Como ministro. Ministro, primera conjugación, transitivo, quiere decir que tiene objeto directo, proporcionar, suministrar. Eso quiere decir ese verbo. Yo lo tengo acá terminado en T. Quiere decir que lo tengo en tercera persona del singular. Con este dato voy a mi cuadrito de arriba y puedo completar la tercera singular de laudo, que se imaginarán que es laudat, donde la T final indica tercera persona singular. Acá dice que alguien suministra, proporciona. Bueno, ¿quién es ese alguien? Muy evidentemente Deus, ¿no? No. Pero atención, porque Deus no está solo, sino que está con ipse. Y acá ustedes me podrían mandar al diablo, ¿no? Porque me podrían decir, pará, Conde, ¿cómo está con ipse? Ipse no es un caso vocativo, no termina en e, no es una interpelación. Y no es una interpelación porque no está entre comas. Solo por eso ya sabemos que no es una interpelación. Pero bueno, ¿y yo cómo sé que está en nominativo y que va con Deus? Y porque lo busco en el diccionario. ¿Y qué encuentro? Encuentro Deus, como ya lo conocíamos, y encuentro... Ipse, ipsa. Muy bien, Matías. Ipse, ipsa, ipsum. Un adjetivo que quiere decir mismo, propio. También podría ser pronombre, pero en nuestra oración vale por adjetivo. Mismo o propio. Curiosamente uno hubiera esperado que aquí dijese ipsus. No dice ipsus, dice ipse y está en nominativo, sin embargo. Así que el sujeto de mi oración es Deus ipse. Y termina ahí. Y lo que sigue, animum ministrat, es el predicado.
como al buscar ministro, el diccionario me dice que es transitivo, yo sé que adentro del predicado tiene que haber un objeto directo, y ese objeto directo naturalmente es animum. Claro. Ay, no. Todo es un poco de gramática, mucho de lógica. Este modo de pensar para poder traducir lenguas clásicas es muy cercano al modo de pensar de la matemática, digamos. Matías, que es físico, puede aprender latín con muchísima más facilidad que todos nosotros. Me incluyo, digamos, yo ya lo aprendí, bueno, pero si yo hoy tuviera que aprender latín, bueno, no tengo la cabeza tan preparada a priori para esto. No la tenía, cuando empecé a aprender latín a mis 19 años. Una pregunta, profe. Sí. También leí, por ejemplo, verum ipsum factum, ¿no? Vico. Ipsum dice ahí, si no me equivoco era ipsum, o sea, algo así como lo verdadero es lo mismo que lo obrado. A ver, Verum ipsum factum, creo que es. Lo voy a escribir, dame un segundo. Estoy buscando un renglón donde no tenga nada escrito. Verum ipsum verum ipsum factum. Factum. Sí, lo leí así, pero bueno. Bueno, ¿y qué decís que significaría esto? Conceptualmente es como que lo verdadero es lo mismo que lo obrado. ¿Que lo qué? ¿Lo mismo que qué? Lo obrado, lo hecho. Si lo hago, lo conozco, en su verdad. Bueno, leí eso. Me parece raro que esto sea factum, ¿eh? Claro, por ahí me estoy errado yo ahora, pero sí que la verum ipsum, por ahí. Me suena más que podría ser facto, pero tampoco me parece totalmente probable. Tal vez falte una palabra en el medio, che. Lo voy a ir a buscar de vuelta, sí. Que verum sea lo verdadero, Verum. correcto. Verum aquí estaría en género neutro, ¿no? Lo verdadero. Sí. Que ipsum puede querer decir lo mismo, claro. Sí. Lo verdadero, supongo, un es lo mismo, pero esto, elegí un color. Después lo voy a volver a buscar de donde lo tengo. Bueno, esto yo lo pondría en duda, qué sé yo. Pero Sí, bueno, bueno. buscalo, dale. Sí, no hay problema. Deus, ya conocemos la palabra, simplemente traduzco porque queda 1 minuto y medio. El mismo Dios o el propio Dios proporciona ánimo. Ustedes pueden acá entre mismo y propio elegir una de las dos palabras. El mismo Dios o el propio Dios, el sentido es el Dios en persona, el Dios corporizado en persona, proporciona ánimo. Es un pasaje del canto quinto de la Eneida, se está describiendo una batalla, y tal como sucede en las batallas de la Ilíada, los dioses se corporizan, bajan y pelean a favor de unos o de otros en una batalla, y acá pasa eso. Hay un dios que hace eso, se corporiza, baja, y el hecho de que aparezca el dios peleando implica un nuevo ánimo, un refuerzo en el espíritu de los combatientes. Bueno, corto acá y cuando volvemos a locuciones usuales, bla, bla, bla.